Hola a todos, nuevamente en este nuevo video lo que vamos a hacer es calcular la captura de carbono y la captura de CO2 equivalente a partir de el último video, el último archivo que tuvimos, donde calculamos la biomasa en diferentes unidades. Entonces abrimos ese último archivo, en mi caso es Mochila Digital 4, entonces abrimos ese archivo de QGIS y lo que haremos será calcular la biomasa total. Determinaremos cuánto carbono elemental absorbió la biomasa y calcularemos el impacto final de nuestro proyecto, las zonas equivalentes de dióxido de carbono CO2 retenidas por el estrato de sombra de nuestro cafetal. Entonces, como ya sabemos, vamos a anotar este valor que va a este censo arbóreo. Entonces abrimos clic derecho en censo arbóreo y abrimos la tabla de atributos, Open Attributable Tables. Entonces miren, la biomasa total en kilogramos fue 38.572, en toneladas 38.5, en miligramos 38,5, aproximadamente 39, y en miligramos por hectárea 93,9. Entonces ahora lo que vamos a hacer es calcular cuánto carbono orgánico se ha capturado. Entonces el carbono orgánico se sabe que el equivalente es el 50% de la biomasa. Es decir, que calculamos multiplicamos la biomasa que tenemos por 0.5, que es el 50%, y con eso calculamos el carbono. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente abrir nuestra calculadora. En este abajo que tenemos, vamos a dar clic izquierdo y en el nombre que vamos a hacer, primero vamos a calcular el carbono en kilogramos. Entonces el nombre que lo voy a dar yo va a ser bio raya al piso total o podemos darle también el campo C total multiplicado por, démosle el nombre más bien C total, mejor este nombre, perdón, C mayúscula raya al piso total raya al piso en kilogramos. Entonces lo venimos aquí a expresión, pero sin omitir que no nos quede entero. Entonces aquí en este campo vamos a darle decimal y en expresión simplemente vamos a dar, como ya tenemos la biomasa total en kilogramos, la multiplicamos por 0.5. Entonces ¿qué hacemos? Abrimos comillas para seleccionar ese campo y vamos a darle bio raya al piso T mayúscula raya al piso, aquí logramos, cerramos comillas, se refiere a esa columna y la multiplicamos por 0.5, que sería el 50%. Y vamos a dar en OK y ya la tenemos acá. Este es el carbono total en kilogramos. Ahora lo vamos a calcular, ya lo tenemos en kilogramos, lo vamos a calcular en toneladas, o sea que tenemos que dividir este carbono total que ya tenemos en kilogramos, lo dimos entre 1000 para que nos dé en toneladas. Ustedes recuerdan, ¿no? No se olviden, una tonelada son 1000 kilogramos, por eso tenemos que dividir entre 1000. Nuevamente aquí, nombre, voy a dar C raya al piso total raya al piso y T minúscula para hacer que es en toneladas. Aquí nuevamente en decimal y acá escribimos
abrimos paréntesis y escribimos C, raya al piso, y aquí me aparece total en kilogramos, cierro comillas y sencillamente lo divido entre 1000 y le doy OK. Entonces miren, ya la tenemos acá. Aquí nos vamos corriendo, vamos desplazando porque nos va creciendo la tabla. Serían 19,2. Nos falta hacerlo en megagramos, que es lo mismo que, sabemos que, en toneladas. Entonces nuevamente C, raya al piso, total, raya al piso, mg para megagramos, nuevamente decimal, en la expresión abrimos comillas, siempre escribimos C, raya al piso, total, en toneladas, porque son lo mismo, toneladas lo mismo que megagramos, y le damos OK. Aquí vemos que los valores son idénticos. Y finalmente lo hacemos en megagramos por hectárea, que es dividir C total en megagramos, este valor, dividirlo entre el área, que en este caso, ustedes recuerdan que mi área fue 0. 0 punto algo. Vamos a verificar mi área cuánto dio. Yo puedo cerrar esto aquí, no se pierde nada. Aquí me vengo para recordar mi área en el polígono, tabla de atributos, y mi área en hectárea fue 0.415. 0.415, no olvidemos de ese valor en el caso mío. Te vuelvo aquí, abrir tabla de atributos, me vengo acá, nuevamente aquí a mi calculadora, 0.415, no olvidemos. Entonces igual, entonces simplemente escribir, abro comillas, C total, raya al piso, ya lo tengo en megagramos, cierro comillas, dividido 0.415, y eso me estaría dando, olvidar no colocar el nombre, entonces carbono, raya al piso, en megagramos por hectárea y decimal, y le digo OK, y ya la tengo aquí. Ya, ahí ya tenemos todo relacionado con el carbono total, y nos falta el cálculo del dióxido de carbono. Y para el cálculo del dióxido de carbono es lo siguiente, no es tan complicado. Simplemente multiplicamos el carbono total que tenemos anteriormente, que calculamos anteriormente, por 3.67. Y si se preguntan dónde sale el 3.67, se calcula usando la tabla periódica. Entonces, ¿dónde sale ese 3.67? Como ustedes saben, tenemos el dióxido de carbono es una molécula de carbono y 2 de oxígeno. El carbono pesa 12.01, mientras que el oxígeno pesa 0.2. Entonces, si hacemos en la calculadora 12.01 más 16 por, bueno, hagamos 16 por 2, que es 32, más 12.01, igual 44.01, que como ven es el valor que tengo aquí. Entonces el carbono pesa 12.0 y la molécula pesa 44.0, que acabamos de hacer en la calculadora. Entonces dimos el peso total entre el peso de carbono. Entonces 44.01 y 12.01 me da 3.6644, que se redondea a 3.67, que es el 3.67 que aparece acá. Entonces la captura de CO es simplemente el carbono multiplicado por 3.67. Entonces vamos acá, nuevamente aquí a mi calculadora, nombre va a ser CO2 en kilogramos,
raya al piso, que es el carbono total capturado en kilogramos, decimal, y la expresión va a ser el carbono total, abro comillas, el que hemos calculado, raya al piso, total, en kilogramos, ya lo tengo aquí, miren, multiplicado, cierro comillas, multiplicado por 3.67. Y le digo ok, y aquí ya tengo el total del carbono capturado de los árboles de sombra en kilogramos. De la misma manera puedo hacerlo en toneladas, entonces CO2 raya al piso en toneladas, aquí decimal, entonces simplemente lo que hago es dividir entre 1000 el CO2 en kilogramos, te abro comillas, CO2 en kilogramos, cierro comillas, dividido entre 1000, y eso me da en toneladas. Y de igual manera el CO2 en megagramos, decimal, ya vengo a expresión, abro comillas, y sé que es el mismo en toneladas, entonces simplemente escribo CO2 en toneladas, cierro comillas y le digo ok. Y ya lo tengo en megagramos. Y finalmente en hectárea, pues dimos entre el área. ¿Cuánto decimos que era mi área? 0.4 ¿qué? Aquí puedo verificar. 0.415. 0.415. Entonces, simplemente es CO2 raya al piso en megagramos por hectárea, raya al piso, decimal. Entonces cojo, abro comillas, CO2 que cogí en megagramos, cierro comillas, dividido 0.415 que es mi área y le digo ok. ¿De acuerdo? Entonces aquí ya tengo los valores de captura de carbono, el valor de captura de carbono, megagramos por hectárea, dióxido de carbono en kilogramos capturado en kilogramos, en toneladas por hectárea. Y vamos a anotar estos valores y los vamos a registrar todos para ahorita sumarlos con los de café. Les voy a hacer lo siguiente. Vamos a tomar un pantallazo para anotar estos valores. Ustedes pueden anotarlos a mano. Yo voy a tomar un pantallazo que es más rápido. Voy a hacer lo siguiente. Y lo que voy a hacer, porque voy a copiar todos estos valores en la tabla de atributos que hicimos en el perímetro del cafetal, que es donde tenemos
el carbono capturado por las plantas de café, que lo vamos a sumar con nuestros de árboles de sombra para saber cuál es el carbono total que está capturando nuestro cafetal. Tengo acá QGIS, esta ya la puedo cerrar. Vengo aquí a QGIS y abro clic derecho en polígono perimetral. Abro la tabla de atributos, abro el lápiz y le digo que voy a agregar un nuevo campo. Y este campo le voy a llamar, empecemos con cuál. El carbono total, cojámoslo en toneladas. El carbono total en toneladas para árboles de sombra, voy a llamarle C raya al piso total o carbono A raya al piso árboles de sombra. ¿En qué unidad? No me da más espacio. Entonces carbono árboles raya al piso en toneladas y va a ser decimal. Con 3 decimales está bien. Le digo OK. ¿Y qué valor voy a registrar entonces? Voy a registrar este carbono en toneladas. 19.286. 19.286. De la misma manera va a registrar el carbono, va a registrar el CO2 o dióxido de carbono en toneladas, este aquí. Entonces, nuevo carbono, CO2, dióxido de carbono, raya al piso de los árboles, raya al piso. ¿En qué dijimos? En toneladas, decimal, 3 decimales, OK, el valor que le va a colocar el dióxido de carbono de los árboles. Está aquí, 70.781. 70.781, verifiquemos. 70.781, muy bien. Perfecto. ¿Y cuánto calculamos nosotros? Área, plantas. Esta es la biomasa total de las plantas de café. Y simplemente es calcular. Entonces calculemos tenemos la biomasa total de las plantas de café. Entonces calculemos el carbono de las plantas de café. Es sencillo, utilizamos la fórmula que tenemos aquí. El dióxido de carbono capturado de las plantas de café, entonces la biomasa por 0.5. Entonces aquí voy a agregar, a calcular, esta biomasa es en kilogramos. Entonces voy a agregar uno nuevo. Entonces voy a escribir, aquí agregué, miren, voy a hacerlo con la calculadora esta vez. Voy a llamarle bio
café en toneladas, decimal, voy a decir que es igual a, abro comillas, bio total, cierro comillas, ese está en kilogramos, lo voy a dividir entre 1000, para que me den toneladas, le digo ok, este ya es de café, ¿sí? En toneladas, entonces ahora voy a calcular el carbono en toneladas del café, para ir avanzando, entonces calculadora, y digo, voy a llamar C, es el carbono del café en toneladas, decimal, que no es más que la biomasa del café en toneladas multiplicado por, miren la ecuación, 0.5, que es el 50% de la biomasa, 0.5. Aquí ya está, perfecto. Y de igual manera con la calculadora va a calcular el CO2 del café en toneladas, decimal, y no es más que, abro comillas, que el carbono, raya al piso, de café en toneladas, cierro comillas, multiplicado por 3.67, que ya sabemos dónde sale ese 3.67, ya lo vimos previamente. ...67, le digo ok. O sea que dióxido de carbono total capturado fue 4.452 para el cafetal, mientras que para los árboles de sombra fue de 70.78, y los árboles capturan más que las plantas de café. Entonces finalmente a calcular el carbono total y el dióxido de carbono total de ambos, de la suma de los árboles de sombra y del cafetal. Entonces lo que hago es mi calculador, y primero voy a calcular el carbono voy a escribirle final en toneladas, no es más que la suma, abro paréntesis, si quiero más práctico no nos compliquemos, la suma de el carbono, abro comillas, el carbono de los árboles de café más, abro comillas, el carbono de total de los árboles en toneladas, cierro comilla, y le digo ok. Entonces me dio entero, 20 porque no lo dice decimal. Si quiero podemos hacer de nuevo, si quiero podemos hacer de nuevo para que practiquemos. Yo puedo eliminarlo aquí,
y hacerlo de nuevo. Y de paso practicamos. Entonces, carbono final en toneladas. Y eso es lo que nos escribo ahorita, decimal. No es más que el carbono raya al piso de las plantas de café en toneladas, cierro paréntesis, más, abro comillas, el carbono total de los árboles en toneladas, cierro comillas y le digo ok, verifico que está en decimal, le digo ok. Y miren cuánto me dio, 20,449. Y finalmente calculemos la captura de dióxido de carbono. Entonces CO2 raya al piso final, raya al piso en toneladas, decimal, y no es más que, abro comillas, el CO2 raya al piso CO2 del café en toneladas, cierro comillas, más, abro comillas, el CO2 raya al piso de los árboles. Esto me está dando en toneladas, cierro comillas y le digo ok. Ya lo tengo, miren. Aquí está, 75,33. Este cálculo lo he hecho previamente en Excel. Vamos a compararlo si nos da 75,23 en toneladas para verificar. Dióxido de carbono, captura en toneladas 70,78. De los árboles de sombra y total, sombra más café en toneladas 75,2636. 75,233. Perfecto, nos dio muy bien, muy bien, muy bien. Y ya si queremos, pues podemos colocarlo en megagramos por hectárea o toneladas. Sabemos que en toneladas es mismo que megagramos, ¿no? Entonces, simplemente, si quiero saber la captura del CO2 final en toneladas por hectáreas, me permite escribir más. Por hectáreas, y aquí lo coloco en decimal, entonces, ¿qué va a ser? Dijimos, siempre en toneladas por hectárea, que es lo mismo que en megagramos por hectárea, porque mg no me permite, no creo que me quepa aquí mg. ¿Sí ven? No me cae, entonces démoslo en toneladas, que tenemos que equivale a lo mismo. Entonces va a ser, abro comillas, CO2, y calculamos final en toneladas, cierro comillas, dividido el área, que sabemos que es, en mi caso es 0,415, en la de ustedes, no sé cuánto de ustedes dices con el perímetro, pero aquí lo puedo tener. Y le digo ok. ¿Qué valor me está dando? Miren, 181,28 toneladas por hectárea o megagramos por hectárea. Y cuando lo había calculado previamente de forma más manual, míralo, aquí está.
184.6 megagramos de CO2 por hectárea, 184.64. Y acá 100, porque el área mía varió un poco, ¿no? Yo lo hice con el cálculo de acá, lo hice con otra área, pero el valor está acorde al procedimiento muy bien. Entonces hasta ahí, entonces ya podemos dejar de editar, clic aquí en el lápiz, le hicimos guardar, importante darle guardar, ahora sí lo puedo cerrar y voy a guardar mi último proyecto como mochila digital 5. Entonces ustedes pueden estar pausando, eh, devolviéndose el video, si no están seguros de un cálculo, si lo hice muy rápido, pueden verificar las veces que quieran. Le damos guardar y ya tenemos prácticamente calculado cuánto captura en CO2 nuestro cafetal, ¿sí? Y si uno quiere comparar con la literatura, se da cuenta que está en el rango. Eso lo puedo mostrar en un próximo video. Entonces guardar y cerrar. Y hasta aquí nuestro video. Espero lo hayan entendido y si no pueden devolverse y hacerlo paso a paso o hacerme preguntas.